lo más importante para la vida de una persona es tener una correcta comunión con Dios. No hay mayor cosa a la cual nosotros debemos dar prioridad sino a nuestra relación con Dios. Vamos a imaginarnos que ninguno de nosotros, seamos creyentes, no tengamos algún conocimiento de Dios. Vamos a imaginarnos como si fuera que no tenemos conocimiento de muchas cosas. Toda cosa finita significa que algún día tiene un fin. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. ¿Cuál es el mayor problema o el mayor desafío que una persona finita, y no estamos hablando de gente delgada, sino una persona que tiene principio y fin, debería de resolver? El problema del tiempo. Porque todo lo que nace, muere. Si bien es cierto que el problema, uno de los problemas principales del ser humano es la muerte, yo les puedo asegurar, si hay alguna receta para no experimentar la muerte, incluso muchos de los que se llaman creyentes no le interesaría tener una relación personal con Dios, porque solamente le interesaría a esa persona ser librado de la muerte. Sin embargo, esa no es nuestra motivación. Si bien es cierto, nosotros somos librados de la ira venidera mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo, no es el énfasis nuestro ese. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, es algo sumamente importante, porque la resurrección de Cristo nos habla acerca del triunfo sobre la muerte. Y eso implica también el triunfo sobre el pecado, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, lo que Dios da en Cristo Jesús, es vida eterna. Si Cristo no resucitaba, toda la fe cristiana no tiene sentido. Casi todas las religiones del mundo carecen realmente de un significado pleno, a excepción del cristianismo. No van a encontrar en ninguna parte del mundo y ningún tipo de filosofía donde se diga que su maestro y el autor y consumador de su religión haya resucitado. Todos murieron y sus huesos están por alguna parte. Sin embargo, la resurrección de Cristo es irrefutable. Es un evento histórico real. Hay testigos oculares. Les persiguieron a sus apóstoles. Sus apóstoles murieron por esta gran verdad. Si la resurrección de Cristo no es verdad, la fe tampoco nos sirve para nada. Porque ¿cuál sería nuestra esperanza? Si igual moriríamos. Si nosotros somos solamente una partícula en medio de este vasto universo, ¿para qué esforzarnos en nada? ¿Para qué necesitar un Salvador? Si vamos a vivir y luego vamos a morir. ¿Cuál es la gratificación final? ¿Cuál es la motivación para ser buenas personas? ¿Qué es lo que nos va a motivar realmente a levantarnos cada día y querer hacer de este mundo algo mejor? No tendríamos razón alguna. Sin embargo, una base de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Si alguna persona pudiera llegar a probar que Cristo no resucitó, el cristianismo se extingue. Y pasaron más de 2000 años y no hay forma de refutar la resurrección de Cristo. Lo máximo que puedan llegar a hacer es armar ciertas teorías. La resurrección de Cristo es real. Si Cristo no resucitaba, nuestra fe es en vano. Pero nosotros creemos que Cristo resucitó. Y así como Cristo resucitó, también nosotros algún día vamos a resucitar por el poder del Padre. Y es la base de nuestra esperanza también. Vamos a estar viendo algunos pasajes y vamos a estar estudiando lo que dice la palabra de Dios. Todos los apóstoles, sin excepción alguna, testificaron acerca de la resurrección de Cristo. No solamente hablaron de su pasión, de su muerte, sino también hablaron de su resurrección. El justo padeció, sufrió, cumplió toda la ley, murió conforme a las Escrituras, pero después dice resucitó al tercer día. Y era un tema de discusión y muchos se burlaban de los apóstoles por decir eso. Ellos mostraban por las Escrituras que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar, y que Dios le dio la victoria a través de la resurrección conforme al designio de Dios. Ni aun los judíos podían creer esto. Sin embargo,
nosotros podemos ver a través de la historia del Antiguo Testamento que hubieron resurrecciones. Es más, Cristo en su ministerio terrenal también resucitó personas. ¿O no fue así? Y no solamente Cristo, también los apóstoles resucitaron personas. Y eso queda fijo y muestra y da una señal que la resurrección es real. Así también nosotros tenemos que esperar eso. Los de la iglesia tesalónica, en un momento dado, estaban tristes por aquellos que eran muertos por causa de la persecución. Y el apóstol Pablo le dice que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué esperanza no había en aquellos que no creen? La resurrección de los cuerpos. Pensaban que al morir terminaba todo y tenían ciertas ideas filosóficas de que el espíritu vagaba por algún lugar. Miles de judíos realmente no habían comprendido las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el Mesías sufriente y menos iban a creer lo que Cristo enseñó y profetizó acerca de su resurrección. Buscando profecías en el Antiguo Testamento que hablen claramente diciendo que el Mesías iba a resucitar, no hay expresamente. Sí nos dan a entender que habla de una resurrección. Y Pedro testifica conforme a eso cuando testifica en Hechos y dice, mi cuerpo no fue dejado en el Seol. Mateo 12:39, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Y acá se entiende por señal lo que nosotros entendemos. Algún tipo de milagro, algo sobrenatural. Las falsas iglesias, por ejemplo, hermanos, ofrecen señal, no ofrecen doctrina. No les interesa tanto el estudio de la palabra de Dios. Lo que les interesa es señal. Y la gente se va por señales, porque quieren ver señales. Sin embargo, Cristo dice que la generación mala y la generación adúltera demanda señal. Sin embargo, señal verdadera del cielo no les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Quién iba a entender hasta ese entonces que lo que le pasó a Jonás era un tipo de lo que iba a acontecer con Cristo, cuando Jonás estuvo dentro del vientre de la ballena por 3 días? Y después Jonás fue expulsado. Y es una tipología, un tipo de Cristo, de la resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección al cabo de 3 días. Hay otra cosa también. Las personas negaban y no podían creer, y especialmente los griegos, que exista una resurrección corporal. Era una locura si el cuerpo es lo malo. Nosotros tenemos que ser liberados del cuerpo. La metafísica y las enseñanzas ocultistas justamente enseñan eso. Cristo dice, y hablando del profeta Jonás, que la única señal que se le iba a dar iba a ser esa. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y muchos interpretaron mal, y por la mala interpretación que supuestamente Cristo se fue al infierno, dicen que el infierno está en el centro de la tierra. Y hay audios, y hay videos, y hay mentirosos que dicen que se fueron al infierno, ¿verdad? Hay gente que se fue al infierno y se convirtió. Falsedad de acá a la luna. Cristo dice que Él iba a estar muerto por 3 días y que iba a resucitar. ¿Qué pasaba si Cristo no resucitaba? ¿Quiénes iban a ser los primeros que iban a mostrar el cuerpo de Cristo? Al 4.º día, los fariseos, el mismo Pilatos, y se iba a terminar este problema de los nazarenos. Ellos mismos iban a exhibir públicamente el cadáver de Cristo podrido. Acá está su Dios, acá está su Mesías. Era un falso, pero no pudieron. Los judíos justamente temían sobre eso. Tenían terror que se cumpla lo que Cristo dijo. Si Cristo resucitó muertos, sanaba a todas las personas, los demonios se le sujetaban, los soldados romanos fueron testigos de sus milagros también.
Un hombre normal no puede hacer estas cosas. Y él mismo se llamó Hijo de Dios. Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Sus enemigos sabían claramente que eso iba a pasar. Atiendan, estos son testigos directos de la muerte de Cristo. Que Cristo existió y el sello romano y todo lo demás es prueba irrefutable de que Cristo realmente existió, y no solamente que existió, sino que murió. Es un evento histórico. Así como existieron varios reyes, así como nosotros podemos hablar de Guasmosi, así como nosotros podemos hablar de Higinio Morínigo, como podemos hablar del doctor Francia, Cristo existió, murió, pero resucitó. Y hay pruebas. A la gente les cuesta creer esto, pero cree en la historia de su país. La Biblia es la historia de la nación de Israel y es el testimonio de Dios para todos los seres humanos. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Qué hacen estos líderes nacionales de Israel teniendo un acuerdo en común con Pilato? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Tenían pavor que estas cosas acontezcan. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó a Lázaro? ¿Qué querían hacer los judíos? Le querían volver a matar a Lázaro. Porque era una prueba irrefutable de que esa señal solamente el Mesías podía haber hecho. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Había todo un procedimiento legal y ellos lo conocían. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Como dijimos, testimonio en los propios labios de los peores enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Los enemigos más acérrimos. Ellos son testigos oculares de la muerte de Cristo. Si el cuerpo de Jesús permanecía en el sepulcro, como dijimos, ellos demostrarían que todo era una farsa y hoy no estaríamos aquí sentados. Es más, si nos resucitaba al 3er día, ¿qué sería? Un falso profeta, porque él profetizó que iba a resucitar al 3er día. Él no podía resucitar al 4. Él no podía resucitar al 2. No podía faltar 1 minuto dentro del plan de Dios para que Él resucite. Fue exactamente cuando debía ser. Marcos 10:33, Cristo decía, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. ¿Se cumplió todo esto hasta ahí? Sí, y los mismos que hicieron esto sabían que ellos estaban haciendo exactamente lo que Cristo dijo. Ahora lo único que faltaba que resucite. Llega a resucitar y el judaísmo va a caer. Pero no solamente por eso, Cristo ya había dicho que no iba a quedar piedra sobre ese templo que no sea derribada. Bien. Cuando los sacerdotes y los escribas le condenen a muerte y le entreguen a los gentiles, le van a escarnecer, le van a azotar, le escupirán y le matarán. Mas al 3er día resucitará. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. Cuando le acusaron ellos en el pretorio, cuando ellos le acusaron frente a Caifás, frente a Herodes y Pilatos, también decían esto. Dijeron luego los judíos, 2:20, Juan 2:20, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Como dije hace rato, los griegos no creían que haya resurrección de los muertos. Fíjense en Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Todos venían escuchando bien. Pablo le estaba predicando al Dios no conocido y muchos le prestaban atención porque los griegos querían oír siempre algo nuevo. Pero cuando llegó a esta parte de la resurrección de entre los muertos, se empezaron a burlar. Sus filósofos enseñaban que el cuerpo era la prisión del alma y que mientras más pronto la muerte liberara al alma, mejor le iría a la persona. Los griegos miraban al cuerpo humano como una fuente de debilidad y maldad y no podían concebir que un cuerpo continuara existiendo después de la muerte. Pero qué tontería, morir y resucitar otra vez en forma corporal, qué locura. No. Ellos querían ser dioses. 1 Corintios 15:14, y le escribe a los corintios, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? Todavía están muertos en sus delitos y pecados. Se van a ir al infierno. Si la resurrección corporal de Cristo es falsa, entonces el mensaje del Evangelio también es una absoluta mentira. Y nosotros somos dignos de conmiseración. Se van a burlar todos de nosotros. Porque el cristianismo es la religión más fuerte de todo el mundo. Si no hubiera resurrección, no habría salvación. ¿Por qué? Un salvador muerto, ¿a quién le va a salvar? Ustedes pensaron en eso. Si Cristo realmente murió y no resucitó, ¿a quién le puede ayudar? La gente hoy día le pide ayuda a los muertos. Tienen sus santos, entre comillas santos. Se muere un familiar, se muere alguien, X, y la persona le levanta un nicho y dicen que esa persona le hace milagros estando muerta. Pero una persona muerta no puede ayudar. 1 Corintios 15:18 agrega el apóstol. Entonces también los muertos que murieron o que durmieron en Cristo perecieron. Ya no tienen solución. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si nosotros estamos testificando, si arriesgamos nuestras vidas y muchos de los apóstoles ya murieron siendo ejecutados, si yo como apóstol, yo Pablo que sufrí tantas lapidaciones, me encerraron, me pegaron mal, me insultaron, incluso los corintios le decían que no era apóstol, ¿para qué yo voy a hacer todo esto si Cristo no resucitó? Sería una locura. Lloren por mí, digan que estoy loco. Los griegos entonces no creían en la resurrección de los muertos. Y como dijimos lo que enseñaban sus filósofos. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Nosotros, al igual que Pablo, tenemos que estar preparados para hablar por qué nuestro Señor debía padecer. ¿Por qué padeció conforme a las Escrituras? ¿Por qué era necesario que muera y resucite? ¿Cuál es el sentido de la resurrección? Es la base de nuestra esperanza. Cristo resucitó.
así también nosotros vamos a resucitar.